Shalom Ubarajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 106 del Tratado de Pesajim. Una página que no es muy larga, ¿sí? Es bastante cortita y va a hablar principalmente de la mitzvah del Kiddush en Shabbat. Bien, entonces vamos a compartir por un lado el Kiddush, por otro lado la Abdala, como hemos estado viendo los últimos días. Compartimos aquí la página con todos ustedes y nos preparamos para comenzar. Muy bien, nos dice así. Tanur Rabbanan. Enseñaron nuestros sabios en una vereita. Zahor et Yom Shabbat le Kaddesho. Así dice la Torá en los Aseret Adiberot. Recuerda el día de Shabbat para santificarlo. Es decir, que hay una mitzvah de acción de santificar el día de Shabbat con las palabras Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat. Esa es la mitzvah de la Torá. Zahor et Yom Shabbat, Zehirat Shabbat Vekidush. Ahora la Gemara viene y entiende de la palabra Lashon, Zahor, perdón, Zohreu alayain. Es decir, hay un versículo que dice que hay que recordarlo a través del vino. Unen este concepto del versículo de Zohreu alayain con Zahor lekadesho. Es decir, que para hacer el Zehirat Shabbat, para recordar el Shabbat, hay que hacerlo sobre el vino. Nos dice así Tosafot. Hoy vamos a traer este comentario de Tosafot que me parece muy interesante. Dice, desde Jirá Ketiv al Hayain, estamos aquí, en el Tosafot, Zohreu al Hayain. Una parte solamente vamos a ver. Hay un punto muy interesante. Dice, desde Jirá Ketiv al Hayain, Zichro que Yain, es decir, puesto que está escrita la palabra Zahor con el Yain, el Zahor es como el Yain. Es decir, dice el versículo, Zichro que Yain Lebanon, ¿sí? Como el vino de Lebanon, así dice el profeta Oshea. También dice el Shira Shirim, Nazkira Dodeja Miyain, es decir, recordaré a mi querida con el vino. Es decir, que estamos viendo en los Pesukim, en los versículos, que hay un concepto de recordar con el vino. Y es curioso, cuanto más vino bebemos, menos recordamos. Se me acaba de ocurrir la pregunta, la verdad. Muy bien, entonces, Hay de gira, este recuerdo que nos ordena la Torah, Hainu Kiddush, es decir, hacer Kiddush del día, que es cuando decimos Vaihulu, lo matzinu alakos ela bitfilá que de amar Beshabbat. Es decir, cuando encontramos el concepto de que hay que hacer este Kiddush sobre el vino, no lo encontramos. Lo que encontramos que es que nosotros decimos el Kiddush en la tefilá cuando decimos en la Amidah Vaihulu Hashamayim Ve'aretz. Velo nitkan al hakos, ela leotzi ben banav uvne beto. Y ahora que es aquello que decretaron nuestros sabios de que se haga también kiddush sobre el vino en casa. ¿Por qué es? Para hacer cumplir con la mitzvah a los hijos, a sus hijos y a los habitantes de su casa. Masher requirin lomar vaihulu achar la tefila bekol ram. Hainu mishum yom tov shechaliyot de Shabbat. Y aquello que nosotros decimos en la tefilá, en el arbit de Shabbat, cuando el oficiante termina la midá y vuelve a repetir Yom HaShishi vaihulu hashamayim ve'aretz bechol tzebaam, y lo decimos todos en voz alta. ¿Por qué se hace? Dice Tosafot, se hace a causa de cuando Yom Tov cae en Shabbat. Cuando Yom Tov cae en Shabbat, puesto que la amidad que vamos a decir es una amidad de Yom Tov, y no vamos a mencionar Vaihulua Shamayim Ve'aretz Bechol Tzebaam, entonces se repite. Y para no hacer diferencia entre un Shabbat y otro Shabbat, entonces decretaron que siempre se diga Vaihulu para esos casos en los cuales no se va a llegar a decir por ser Yom Tov. Bien, volvemos entonces al texto de la Gemara y repetimos. Dice Tanur Rabbanan, Zahor Yom Shabbat le Kadesho, ¿sí? Zohreu alayain, de ahí aprenden que hay que recordarlo sobre el vino. Enli el abayom. Yo entiendo aquí que está hablando del día, porque dice Zahor Yom Shabbat, el día de Shabbat. Balay la menaim, de donde yo sé que también la noche, Talmud Lomar. Zahor Yom Shabbat le Kadesho. Dice, espera, está diciendo que tienes que santificarlo. ¿Sí? Es decir, pregunta la Gemara, ¿por qué es tan evidente para la Beraitá que el Kiddush es únicamente en el día? Y por lo tanto pregunta la Beraitá, Balay la Menaim.
Y la pregunta que está haciendo la Gemara es, ¿por qué de repente para la veredad es tan evidente que está hablando del día? Y pregunta, ¿de dónde yo sé que también la noche? Al contrario. Eikar Kedusha Balaila Hu Kadish. Es decir, lo esencial del Kiddush se hace en la noche, que es cuando se dice Yom HaShishiva y Hulu HaShamayim y después se dice Baruch Atah Hashem Kadesh Shabbat. Entonces, yo entiendo que el Kadesh está en la noche. De Hikadish, Tehilat Yoma, Baele Kidushe. Es decir, si yo tengo que santificar el día, ¿cuándo lo voy a santificar? Al principio del día, es decir, cuando comienza el día de Shabbat, en la noche. A la Balaila Menaim, entonces, ¿de dónde yo sé que también la noche entonces? Talmud lo más Rajón et Yom. Es decir, responde y dice, ¿por qué preguntó así la Bereita? Porque a priori el versículo que me está utilizando el sabio de la Bereita es un versículo cuyo sentido principal es el día. Entonces me hace pensar, me hace dudar y pensar que a lo mejor de dónde yo puedo saber que también la noche. Tana mihadar alaila. Entonces el sabio de la Bereita busca una fuente para aprender la obligación de hacer el kiddush en la noche. Kam nasib le kra di mamá. Y sin embargo trae un versículo que habla del día. Entonces responde la cámara y dice, Ajikamar, así es como hay que decir. Zahore Yom Shabbat de Kadesho. El versículo dice, Zahore recuerda el día de Shabbat para santificarlo. Zohreu alayain. Y después dice, Zohreu, recuérdalo con el vino. Zahor Zohreu. Beknisato. Es decir, ahí es donde se entiende que es la noche. ¿Cuándo? En el momento en el que comienza Shabbat. En Liel Abalaila, es decir, esto quiere decir en la noche. Bayomenaim. Entonces, ¿de dónde yo sé que también en el día tengo que decir Kiddush? Talmud lo más, Dajol Yom Shabbat, porque dice el versículo Yom Shabbat, el día de Shabbat. Entonces, también en el día tengo que decirlo. Es decir, que en este versículo, del hecho de que yo tengo que le de santificarlo, ¿cuándo lo voy a hacer? Cuando comienza el día. Y además el versículo dice Yom Shabbat, el día. Entonces, también en el día voy a hacer Kiddush. Por eso ahí aprendo que hago 2 Kiddushim en el día de Shabbat. Ahora continúa la cámara y pregunta, Bayom, May Beborech. Ah, entonces, ¿qué bendición hace cuando hace Kiddush en el día? Amar Rabiuda dijo, Rabiuda, Bore Peri Hagefen. Es decir, únicamente Bore Peri Hagefen. A diferencia de en la noche, ¿verdad? Que decimos 2 verajot sobre el Kiddush. Ahora dice, Rabashi Ikla le Mejosa. Rabashi fue a la ciudad de Mejosa. Amrule, le dijeron, Le Kadesh Lan Mar Kiddush Rabba. Es decir, ¿sabes qué? Le quisieron dar el honor. Por favor, señor Rab, haga usted el Kiddush Rabba. ¿Sí? Ahora, lo que pasa que es que Rabashi no sabía a qué se referían. Es decir, cuál era la costumbre del lugar de Mejosa. Si en el día decir una sola verajá o decir 2 verajot, ¿por qué le llamaron entonces Kiddush Rabba? A lo mejor le llamaron Kiddush Rabba porque en ese lugar solían hacer 2 verajot. Habule, le trajeron el vino. ¿Sí? Y Sabar pensó, Mai Nihu Kiddush Rabba. ¿Por qué le llaman así Kiddush Rabba? Amar dijo, Mijde, Kol Haber, puesto que todas las verajot kulan, Bore Priya Gefen, Ambre Beresha, puesto que siempre que hago un Kiddush tengo que decir primero Bore Priya Gefen, ¿sí? Entonces, por eso le llamaron Kiddush Rabá. Entonces, ¿qué hizo? Amar, Bore Priya Gefen, ve aquí, ve. ¿Qué hizo? Empezó el Kiddush, dijo Bore Priya Gefen, y se paró. Dijo, vamos a ver cómo reaccionan, ¿sí? Dejó ver cómo reaccionaba la gente, si estaban a la espera de que siguiese o si ya paraban. Y entonces, ¿qué pasó? Hazie leha usaba de Gajin Beshate. Se dio cuenta que había un anciano ahí que estaba ahí. Cuando dijo Boré Geffen, se cogió el vaso y bebió. Entonces entendió y dijo, ah, estos que solamente dicen hasta aquí, igual que yo. Y entonces por eso entendió que también hacían así. De Kare a Nafshe, y entonces se dijo a sí mismo, Jajam Ainaf Berosho. El sabio tiene los ojos en su cabeza, es decir, que sabe cómo ver las cosas. Hambre, bene Rabijilla, dijeron los hijos de Rabijilla. Aquí estamos. Hambre, bene Rabijilla. Mishelo Ivdil bemotzei Shabbat, Mabdil beolech kol Shabbat kulo. Es decir, una persona que no hizo Abdalá el sábado por la noche puede continuar y diciendo Abdalá toda la semana entera. ¿Sí? Vamos a ver hasta cuándo. Beat Kama, ¿hasta cuándo? Pregunta la Gemara justamente. Amar Rabizera, dijo Rabizera,
ad rebe'i be Shabbat, es decir, hasta el día miércoles, velo ad bichlal, es decir, y no incluyendo el miércoles, hasta el martes. Bien. Klomar atzov yom shelishi, hasta el final del martes. Kihá de Yativ, Rabizera Kameh de Rabasi, cuando llegó Rabizera delante de Rabasi, veámbrele Rabasi Kameh de Rabbi Yohanan, y dijo, y hay quienes dicen que fue Rabasi que llegó delante de Rabbi Yohanan, Yativ Bekamar, y vino, se sentó y dijo, Le Inyan Gitin, es decir, dijo lo mismo con respecto a los Gitin, es decir, los actos, las actas de divorcio. ¿Sí? Es decir, un hombre que le dice a su mujer, ¿sí? He aquí tu get a condición de que me des 200 monedas antes del, después de Shabbat, ¿sí? O que le dijo antes de Shabbat, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Dice, Had Shabta Treutlata, es decir, domingo, lunes y martes todavía se llama Hara Shabbat. Bien. Kameh Shabbat. Kameh Shabta. Perdón. Batar Shabta. Es decir, Hada Beshabta Treutlata, domingo, lunes y martes, se llama todavía Batar Shabbata, es decir, se llama que son los días posteriores al Shabbat, después de Shabbat. Arba Bejamesha Umeale de Yoma, es decir, el miércoles, el jueves y la víspera de Shabbat, el viernes, Kame de Shabbata, se llama que es antes de Shabbat. Entonces, por eso nos dice que se hace hasta cuándo, hasta el final del día martes, que es cuando todavía se llama después de Shabbat. Amar Rabbi Yaakov bar Idi, dijo Rabbi Yaakov bar Idi, abaló a la hora. Puede hacer Abdalá hasta el martes por la noche, pero no sobre la vela. ¿Por qué? Porque la vela es algo específico de Motzei Shabbat, porque es cuando Hashem le enseñó a Adán a hacer fuego. Entonces, únicamente cuando es Motzei Shabbat que yo hago Abdalá, hago la bendición sobre Meoreh Haesh. Amar Rabruna, Amar Rab, dijo Rabruna en nombre de Rab, aquí, dice Hanotel, Yadav lo yekadesh. Una persona que hace Netilat Yadayim para comer, ya no puede hacer Kiddush antes de comer. Es decir, no lo va a hacer él mismo, sino que va a escuchar y va a probar. Amarleu Rabbi Ishak bar Shmuel bar Marta. Le dijo Rabbi Ishak bar Shmuel bar Marta. Akati lonach nafshe de Rab. Shechachninhu le shamaatate. Dice, apenas murió Rab, que era nuestro maestro, y ya nos hemos olvidado de sus enseñanzas. ¿Por qué? Zimnim sagiin habaka amena kame de Rab. Porque algunas veces yo llegaba y comía delante de Rab. ¿Sí? Zimnin de Habiba ale rifta, mekadesh rifta. Zimnin de Habiba ale hamra, mekadesh hamra. Es decir, ¿cómo hacía Rab? A veces le apetecía mucho comer pan, hacía kiddush sobre el pan. A veces le apetecía mucho beber vino, hacía kiddush sobre el vino. Amar Rabuna, Amar Rab, dijo Rabuna en nombre de Rab. Tam, eno mekadesh. Es decir, una persona que probó antes del kiddush el viernes por la noche y transgredió las palabras de los sabios, está prohibido que prueben de probar nada antes del kiddush. Eno mekadesh, esa persona que no diga kiddush, que lo escuche de otro. Va emine Rabhana Barjanina, Merabuna, Ta'am Mahu Sheyabdil. Entonces, si esto ocurre con el kiddush del viernes, preguntó y dijo, bueno, ¿y entonces qué pasa si alguien prueba antes de hacer Abdallah? Amarle, le respondió Rabuna, Ani Omer Ta'am Mabdil. Rab Asi Amar Ta'am Eno Mabdil. Es decir, yo digo, es decir, Rabuna dice, el que prueba antes de Abdallah puede hacer Abdallah. Y Rabasi dice, el que prueba antes de Abdallah ya no puede hacer Abdallah. Rabbi Yirmiyah baraba Ikla lebe Rabasi. Una vez ocurrió que Rabbi Yirmiyah baraba fue a la casa de Rabasi. Ishtele. Se olvidó Rabbi Yirmiyah y Ta'ame Midi. Y probó algo antes del Abdallah. Habule casa de Abdil. Entonces le trajeron un vaso para hacer Abdallah. Y dijo el Abdallah. Amra le dijo su esposa, es decir, la esposa de Rabasi, le dijo a Rabasi, Beja, Mar, lo avidaji, es decir, tú no haces así, o sea, esta persona está haciendo diferente a lo que tú sueles hacer.
Amarle, le respondió Rabasi, Shavke, es decir, déjale tranquilo a Rabbi Yirmiyah que haga la Abdalá, que Rabes, vírale, porque él opina como su Rab, es decir, como Rab, que era su maestro. Amar Rab Yosef, Amar Shmuel, dijo Rab Yosef en nombre de Shmuel, Ta'ame no me kadesh, aquella persona que prueba, que no diga Kiddush el viernes. Ta'ame no mabdil, y aquella persona que prueba, que tampoco diga Abdalá. Berraba Amar, perdón, Berraba Amar Rab Nachman Amar Shmuel, y Raba dijo, en nombre de Rab Nachman que dijo Shmuel, Ta'ame kadesh Ta'am abdil, es decir, que tanto si probó puede decir Kiddush, y tanto si probó puede decir la Abdala. Vamos a ver las últimas líneas de hoy en la página siguiente que estudiaremos mañana. Y nos dice así, nos dice Amar Raba, dijo Raba, Ilgeta, es decir, ¿cómo queda la laja? Ta'am mekadesh ta'am abdil. Una persona que probó antes del Kiddush el viernes por la noche puede decir Kiddush, y una persona que probó antes de Abdala el sábado por la noche puede decir Abdala. Umishelo Kiddush be'erev Shabbat, y aquella persona que no dijo Kiddush en la víspera de Shabbat, el viernes por la noche, mekadesh volej kol hayom kulo, puede decir Kiddush todo el día entero, ad motzei Shabbat, hasta la salida de Shabbat. Perdón. Mishelo Ibdil en Motzei Shabbat, y aquella persona que no hizo Abdalá en Motzei Shabbat, Mabdil Olej con la Shabbat culo, puede hacer Abdalá durante toda la semana, es decir, hasta el final del tercer día, según la opinión de Rabbi Hiya. Amemar patach le Hashamata de Rabba Behailishna. Es decir, Amemar enseñaba esta misma enseñanza con estas otras palabras. Amar Rabba dijo Rabba, Ilgeta, ¿cuál es la halajá? Ta'ame Kadesh, Ta'am Abdil, el que probó puede decir Kiddush y puede decir Abdalá. Mishelo Kiddush Be'erev Shabbat, la persona que no hizo Kiddush el viernes por la noche, Mekadesh Volech Kol Yom Kulo, puede llegar a hacer Kiddush durante todo el día. La diferencia es que no dice Ad Motzei Shabbat, está Motzei Shabbat. Mishelo Ibdil en Motzei Shabbat, que la persona que no hizo Abdalá en Motzei Shabbat, Mabdil Volech Kol Yom Kulo, dice, puede hacer Abdalá todo ese día. Es decir, no dijo como la enseñanza primera que dijo Kola Shabbat Kula, es decir, toda la semana, sino que dijo únicamente todo ese día, es decir, todo el domingo entero. ¿Sí? Y no es según la opinión de Rabbi Hiya, que dice que se puede hacer Abdalá hasta el Yom Shelishi. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Desde Hashem que tengamos única y exclusivamente Besorot Tobot, que podamos seguir estudiando nuestro tratado, llegar Bezrat Hashem en muy poquitos días al final del tratado de Pesajim y justamente preparándonos para la llegada de la fiesta de Pesaj. Tengamos Besorot Tobot, gracias a todos por estar ahí, nos vemos mañana Bezrat Hashem.